Bienvenido a un nuevo encuentro con Enea Trading, realizado para personas que buscan estar en sintonía con sus inversiones. Hola, ¿qué tal, amigo y amiga inversor, amigo y amiga trader? Bienvenidos a Enea Trading, este espacio dedicado a hablar de la gestión emocional en las inversiones. Como siempre, os acompañamos el equipo de Enea Trading, Jordi Grau, Luis David Pérez. Muy buenas, Jordi, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Luis David? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Muy bien, y con muchas ganas de tratar el tema que hemos elegido hoy, que el título se las trae, es riesgos controlables y riesgos incontrolables en el trading y las inversiones. ¿Qué te parece? Sí, la verdad es que es muy interesante este capítulo o este episodio o este tema. Realmente es importante porque en el trading muchas veces tenemos la intencionalidad siempre de tomar operaciones, de hacer, de practicar y a ver si me va bien y a ver qué resultados saco y si gano pasta y tal. Y muchas veces nos olvidamos precisamente algo que tú eres un auténtico experto, también hay que decirlo, en el control del riesgo, control del riesgo de las operaciones, estirar un poquito toda nuestra operativa, ponerla en estrés y ver realmente si lo estamos haciendo bien, si la operativa es buena, si los resultados llegan, si la estadística matemática es a nuestro favor y este tipo de cosas, ¿no? O sea que tú eres un auténtico experto en esto de los riesgos, ¿verdad? Hombre, tenemos que darnos cuenta de que el trading y las inversiones al final es una actividad. Y una actividad muy cercana o prácticamente es un negocio. Y un negocio como tal, pues hay que crear un plan de negocio donde queden reflejados esos riesgos que un negocio puede tener. Entonces, hay que tomarlo con mucha seriedad, porque el riesgo principal es monetario. Y después de la moneda viene la mente. Sí, es que es así. Pero de todas maneras, cuando hablamos de riesgo, ¿tú cómo definirías? Para ti, ¿qué es en el trading? ¿Qué consideras que es un riesgo? ¿Cómo lo definirías o en qué aspectos los tienes controlados esto? El micro, no se te oye, Luis. A ver, Jordi, el riesgo al final es la posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia. ¿Hay posibilidad de que suceda eso? Entonces eso es riesgo, ¿no? O de que alguien o algo sufra un perjuicio o un daño. Así podemos definir un poquito el riesgo. Entonces, el trading tiene muchos que son controlables, pero hay otros que son incontrolables, en un principio. Entonces, lo que tenemos a mano es controlar esos riesgos que son controlables, pues vamos a hacerlo, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, genial, me parece perfecto, ¿no? Pero claro, ¿cómo controlar ese riesgo? Una vez ya hemos definido un poco el riesgo, ¿no? El hecho de estas circunstancias que nos pueden hacer peligrar nuestros resultados, ¿cómo controlamos? ¿De qué manera podemos, qué mecanismos podemos utilizar para poder controlar una vez ya hemos sabido o ya sabemos cuál es ese riesgo? ¿Cómo podemos hacerlo eso? Bueno, cuando hemos detectado qué riesgos tiene nuestra actividad, pues hay que poner remedio. Igual que un trabajador se pone un casco o se pone una ropa laboral o se pone un chaleco reflectante o botas de seguridad, pues nosotros pues tenemos que ver qué riesgos tenemos y, de acuerdo a esos riesgos, pues poner cortafuegos. O sea, vamos a intentar evitar que sucedan esos riesgos, pero si suceden vamos a controlarlos y pararlos a tiempo. Y eso nos vamos, como siempre, al plan de trading, que es donde vamos a reflejar, o el plan de trabajo donde vamos a reflejar esos riesgos. Por ejemplo, me estabas comentando qué tipo de riesgos. Pues el principal es monetario. Entonces, dentro del riesgo monetario, del riesgo a perder la cuenta, vamos a ver qué cosas podemos hacer para evitar perder la cuenta. Entonces, por ejemplo, uno de los pecados que tiene el trader o el inversor es el sobreoperar. Es operar más de lo que su sistema le permite, por muchas razones. Entonces, ¿tenemos ese riesgo? Pues vamos a poner un cortafuegos, vamos a limitar ese riesgo, vamos a poner que cuando tomemos X operaciones
pues se nos enciende una alarma en la cual digamos, pues mira, es que corremos la posibilidad de una quiebra. Entonces vamos a parar de operar o vamos a ver qué hacemos, ¿no? Ese, por ejemplo, sería uno de los riesgos. Vale, me parece genial y es un buen ejemplo. Ahora imagínate, por ejemplo, que de hecho en nuestros libros de Cartas al Trader o de Trader a Trader hemos hablado, ¿no?, de nuestras propias experiencias y de nuestras propias vivencias en el trading y que a veces hemos perdido pasta, y hemos perdido mucha pasta, ¿vale? Recuerdo uno de los artículos que perdí concretamente 600 euros en menos de 5 minutos, ¿vale? Mi pregunta que te hago es, tú, ante un trader que te pregunte, digo, hostia, es que yo a veces no me doy cuenta de que llevo operaciones y vuelvo a tomar otra operación y también es negativa y quiero revanchar al mercado y tomo una tercera operación, también me sale negativa. ¿Qué puedo hacer para limitar o controlar ese riesgo, ¿no? Por ejemplo, esta podría ser una pregunta interesante a responder. Sí, si un trader, por ejemplo, estamos ahora mismo hablando de un trader intradiario, ¿vale? Porque alguien que tome varias operaciones en el día suele ser un trader intradiario o que haga scalping. Si con tiempo, antes de tu operativa, cuando has diseñado tu estrategia, sabes que cuando tienes un número X de operaciones perdedoras o negativas consecutivas, es muy probable de que no estés haciendo bien las cosas o de que el mercado ese día no esté para tu sistema, automáticamente en cuanto tienes esa operación número 3, 4, 5, la que tú quieras, deberías de abortar la operativa. ¿Cuál es el problema? Primero, el problema es, que es el que le pasa a la gran mayoría, es que no tiene esa cifra puesta, ¿vale? Eso es un problema y es alguien que no ha asumido los riesgos o porque cree que él controla. No, es que yo controlo y yo sé parar a tiempo, ¿vale? Como el que está el sábado por la noche de fiesta en la discoteca, tranquilo que yo ya que controlo, ¿sabes? Te cago por el suelo, ¿no? Que yo lo sé, yo ya controlo y sin problema, que lo tengo controlado. Pero es precisamente ahí, ¿no?, donde está la cuestión, que creo que realmente la gente, los traders, no tenemos, más no en una fase inicial, no tenemos el control de ese riesgo y el saber que no podemos soportar más allá de 2 operaciones, otras operaciones diarias o un margen semanal de, yo qué sé, un 10% de nuestra cuenta. Me lo estoy inventando. Pero es que esos límites no los tenemos. Y como bien apuntas tú, yo creo que es una de la parte de la solución, ¿no? El tener controlado, el saber que eso tiene un límite. Tiene un límite porque ponemos en riesgo nuestra propia materia prima. Es el dinero de nuestra cuenta. Si nos quedamos sin materia prima, ya podemos hacer lo que queramos, que ya no podemos operar. No tenemos ni el margen que nos pide el broker, ¿no? Y eso es un problema. Por tanto, creo muy acertado el hecho de que digas que ese riesgo hay que controlarlo, quizá reflejando en el trading plan, quizá poniéndolo donde queramos, pero que nos dé la alerta, ¿no? Es eso, ¿no? Más o menos lo que estás diciendo, Luis David. Yo sé que da mucha pereza ponerse límites, da mucha pereza, ¿no? Y es aburrido ponerse límites. Pero los límites son necesarios en la vida y yo soy partidario de que son necesarios, pues desde que un niño nace hasta que uno es mayor. Es importante porque nos va a evitar tener esas conductas incongruentes o pasarnos un poquito de la raya, como decía antes, por ejemplo, con el sábado por la noche en una discoteca a altas horas, ¿no? El tema de ponerse un número, acabo de poner un ejemplo, no tiene la gente por qué ponerse un número máximo de operaciones consecutivas negativas para dejar de operar, ¿no? Cada cual es libre. Pero imaginar que vuestro sistema dice que puede admitir X número, y es que además es normal que sucedan ese número de operaciones. Imaginad que el número máximo de operaciones consecutivas que tu sistema puede admitir son 5. ¿Qué pasa si llevas 4 operaciones negativas? Pues en teoría no pasa nada si estás operando bien, pero cuando viene la quinta dices, ostras, espérate que estoy en el límite, y cuando viene la sexta algo pasa. Entonces, si sigues a partir de entonces con esa revancha, tienes todas las papeletas para acabar mal. Pero ahora viene la otra, es tu estómago, como trader, ¿aguanta esas 5 operaciones consecutivas negativas? Que a lo mejor no. A lo mejor tu sistema sí que las admite estadísticamente o por probabilidad, pero tú cuando llevas 2 stops seguidos pierdes la cabeza, que es lo que nos pasa también, perdemos el control. Entonces, si yo sé que con 2 stops consecutivos pierdo el control, lo siento, pero eso es un riesgo que hay
Y ese riesgo pues necesita una solución. ¿Cuál es la solución? Dejar de operar, apartarse de la operativa. No sé cuál es, pero hay que hacerlo. Entonces, si no lo tienes puesto en tu plan de trading, en tu hoja de ruta, en tu Biblia, como decimos nosotros, es imposible que lo detectes y que hagas algo con ello. Entonces, al final el fracaso va a venir sí o sí. Pero si lo tienes puesto, por lo menos está puesto, sabes que si te lo saltas es por alguna razón y entonces luego trabajamos sobre esa razón. Pero hay que tenerlo predefinido antes. Sí, sí, genial. De todas maneras es eso, ¿no? El riesgo hay que identificarlo, hay que valorarlo y luego ese plan de emergencia que tú indicabas yo creo que es muy acertado. Y aparte hay otra cuestión que quiero también introducir y es el hecho de que muchas veces los traders aprendemos un sistema porque alguien nos lo enseña. Pero quizás nuestra propia personalidad haga que ese sistema para nosotros no tenga ningún sentido. Pondré un ejemplo. Es bien sabido que el NA Trader 9, por poner un ejemplo, aquel que le gustan hacer las cosas pero con mucha calma. Si no hoy, ya lo haré mañana. Si no mañana, la semana que viene. Quiero tener todas las cosas controladas pero a mi tiempo, ¿vale? Quizá esa persona se aprende un sistema de trading intradiario en gráficos de 1 minuto o de 15 segundos, quizá lo que le haga es frustrarlo. Totalmente. ¿Por qué? Porque va a tener que controlar ese riesgo en gráficos de 15 segundos del DAX, por poner un ejemplo, o en gráficos de 1 minuto del CL, el petróleo, por poner otro ejemplo. Pero es que él, tal como es, ese tipo de operativa no le va nada bien. Le va a frustrar. Le va a salir urticaria. Le va a salir un nerviosismo incontrolable. No va a poder hacerlo de una forma eficiente. Posiblemente. Pero es muy probable que si su operativa se refrenda o se hace de otra manera en gráficos más amplios, o yo qué sé, o de horas o de días incluso, pues va a tener esa calma que su propia personalidad le va a permitir salir victorioso o salir con un porcentaje más alto de aciertos. Pero otra persona que es muy nerviosa, si lo pones a trabajar gráficos mensuales porque le han enseñado que una buena forma de hacer trading son en gráficos mensuales o semanales y con una media de 30 semanas, por poner ejemplo, pues esa persona le va a faltar aliciente, le va a faltar movimiento. También lo estás frustrando porque su operativa, su forma de ser, su personalidad no va acorde a ese tipo de operativa. Y es eso, ¿no? Que eso también genera frustraciones, que hay que saber un poco, combinarlo un poquito todo. Controlar el riesgo una vez está identificado, pero el objetivo final del control del riesgo, Luis David, ¿cuál sería el objetivo final de controlar ese riesgo para tu operativa, ya sea con el plan de emergencia que dispare las alarmas, el control o un poco el recoger esas operaciones en el trading plan y este tipo de cosas, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo final de ese control de riesgo? El micro, Luis David. Te falta el micro. El objetivo principal es evitar que haya una desgracia. Y suena fuerte, pero es así. Por ejemplo, nos estás hablando de un tema de raíz. O sea, de que alguien que opere un activo en unas circunstancias tiene que estar preparado su personalidad y emocionalmente para hacerlo. Pero ahora yo me voy a más riesgos, porque estamos incidiendo mucho en la operativa en sí, pero esos riesgos incontrolables, por ejemplo, el trader X, que me llama un viernes a las, no sé si eran las 8:05 de la tarde, que había puesto una entrada en el futuro del petróleo, que es un mercado que el viernes suele cerrar más tarde, pero ese día era festivo, y cerró a las 8. Y se quedó todo el fin de semana rezando porque no hubiera ninguna noticia y evitar un gap el lunes cuando abriera. ¿Qué me dices de ese riesgo, Jordi? Acojonado, el tío estaba acojonado. Pero precisamente es eso, es un error también, no diría que típico, pero sí recurrente. Porque a veces tomamos operaciones, hacemos cosas y el mercado ese, hostia, hay cosas que tenemos que tenerlas controladas. Porque asumir ese riesgo y esa dificultad o ese lastre emocional que ese compañero tuvo durante todo el fin de semana,
hostia, quizá no valga la pena, ¿no? Asumir tanto riesgo sin conocer exactamente qué sería. O el mercado estaba cerrado o que quizá a las 8 no hay que tomar operaciones, posiblemente de un viernes, ¿no? Pero bueno, el asumir ese riesgo, yo creo que en este caso en concreto, que pueden muchos otros ejemplos, es innecesario. Es innecesario y emocionalmente muy difícil de soportar, sinceramente. Y otro riesgo, por ejemplo, del compañero que te llama por teléfono, que tiene una operación puesta en el futuro del Nasdaq con 3 contratos y que en ese momento el ordenador se la ha pagado. Se la ha pagado. Hostia, otro problema también, el cisne negro, ¿no? Se le queda ahí colgado. ¿Y qué hago? Digo, vale, dime el número de tu cuenta. No puedo porque la tengo dentro del ordenador. ¿Y qué hacemos? ¿Y quién cierra eso? ¿Quién es el campeón que cierra eso? ¿No? Claro, Llama al broker. Eso también es otra de las cosas que, para asumir ese riesgo, hay que controlarlo. Y eso es relativamente fácil, sabiendo que si te apuntas cuál es tu número de cuenta o se la pasas a un amigo tuyo o un compañero que te pueda cerrar esa cuenta porque te has quedado sin internet, eso es tener un recurso. ¿Para qué? Para gestionar ese riesgo que ya hemos identificado y que intentamos controlar. Pero si no lo identificamos o no sabemos que eso puede suceder, difícilmente vamos a poder controlarlo, ¿no? Pues este riesgo que acabo de hablarte ahora mismo, yo creo que el 90% de los traders que operan intradía no lo tienen barajado. ¿Vale? El 90% rápidamente. Por ejemplo, ¿qué pasa en esa situación? Pues en esa situación tú tienes que tener a mano, siempre tienes que tener un teléfono a mano en el que puedas realizar una llamada donde tengas anotado el teléfono del broker, tu número de cuenta e incluso el mensaje en inglés. Por favor, ciérreme, me llamo no sé quién y por favor ciérreme esta operación. Es algo eso, porque cuando vuelves, cuando consigues conectarte en otro ordenador o te vuelve el internet, te vuelve la luz o lo que sea, puede ser que tu operación esté, vete tú a saber dónde esté, por mucha operación de cierre que hayas dejado, porque en las órdenes OCO hay brokers que cuando no está en directo esas operaciones no se ejecutan, puede ser que tu precio esté donde quiera estar y hay unos daños, en algunos casos puede llegar a ser irreparable, porque da la casualidad de que imagínate que en ese momento pasa lo que sea. Entonces, son riesgos. Y eso es algo que trabajamos también mucho con el trader. Y aparte de emocional, con estos riesgos técnicos, en las entrevistas iniciales que tenemos, los trabajamos todos. Preguntas sobre todo tipo. ¿Tienes esto atado? Que es algo que hemos hablado. Tener todo atado en el trading. Lo hemos hablado muchas veces. Hemos escrito mucho sobre ello. Y aún así, lo dejamos estar. ¿Por qué? Porque es aburrido y porque da pereza. Sí, y es que es eso, precisamente, y es muy recurrente, que muchas veces decimos que se haga eso, que se anote en el trading plan, lo tengas ahí cerca de tu ordenador, que este tipo de cosas controladas. Porque nunca pasa, o pensamos que nunca pasa, hasta que pasa. Y cuando pasa, luego todo son prisas, no sé qué hacer, cómo lo resuelvo, llamo a los de NetTrading, llamo a esto, a ver quién me lo hace, a ver si... Ya, pero es que eso no tenemos que dejarlo ahí suelto. Y eso es importante. Y es verdad que da mucha pereza, Luis David. Y mucha gente, pero yo ya sé que esto ya lo resolveré. Yo el trading plan sí lo tengo, pero yo ya sé, mi sistema ya sé cuál es. Y esto vale, perfecto. ¿Y las pérdidas? ¿Y los riesgos? ¿Y el porcentaje de tu cuenta? ¿Y el drawdown? ¿Y cuántas operaciones negativas puedes tener al día? ¿Y a la semana? ¿Y al mes? ¿Y cuántas positivas? ¿Cuándo cierro mi operativa? Todo este tipo de cosas, al final, son riesgos también. ¿Asumibles? ¿Controlables o incontrolables? ¿Emocionalmente controlables o emocionalmente incontrolables? Pues precisamente por eso es lo que estamos hablando hoy. Que son cosillas, son recursos que queremos compartir y que realmente se entiendan porque es importante para reflejarlo en nuestra operativa diaria, ¿no? Estoy dándole vueltas y ahora voy con otro riesgo que muchos, no te voy a decir el 90% de los traders intradiarios, pero el 90% de la gente que comienza en esto desconoce. Y es que un broker puede quebrar. Entonces, algo que nos sucedió a nosotros cuando comenzamos, y es que había que tener mucho dinero en el broker, ¿vale? Y asumir como máximo un 2% por operación. Pero ¿para qué queremos tener tanto dinero en el broker?
es otra de las cuestiones. Podemos tener una cantidad limitada, porque tener todo el dinero en el broker nos da pie o nos puede dar pie en un momento dado a quemarlo. Y lo digo con palabras grandes y sucede así de veces. Si tú para operar un contrato de futuro te piden $500, $1.000, ¿para qué quieres tener 10.000? Es que es algo que me sigo dando golpes en la cabeza cada vez que lo recuerdo. Porque es que había gente, si solamente necesitas $1.000, chico, ten 3.000, ten 2.000, ten X, que cuando tengas una pérdida te haga parar. Pero ¿para qué quieres tener 10.000? ¿Cuántos compañeros conocemos, Jordi, que se los quemaron? Que se quemaron esos 10.000. Sí, que se los quemaron primero porque no estaban donde tocaba, ¿vale? Porque realmente estaban conduciendo un Ferrari, o sea, tenían la L de esto y conducían un Ferrari. Cuidado, yo también, ¿eh? Voy a decir que al final cuando este tipo de cosas también hablamos de nuestra propia experiencia. Y realmente es eso, pero el hecho de tener ahí, hay gente que nos coge un calentón y venga operación y otra y doblamos y venga y 2 contratos, puesto que ya vengo perdido, yo qué sé, en el mini SP, pues ahora le meto 3 contratos, a ver si recupero esa pérdida, ahora meto no sé qué, pam. ¿Qué coño estás haciendo? Te lo has pasado todo por el forro. Y como dices muy bien, Luis David, hay que entender que si el dinero está ahí y lo haces mal y se te va la cabeza y el calentón, ya lo has puesto en riesgo y no has asumido el 2%. Es que llevas un 20% de la cuenta. Y un 20% de la cuenta, recuperar esa materia prima, nos va a costar un esfuerzo aún más grande. No, eso hay que cortarlo. Eso hay que controlarlo. Ese riesgo hay que asumirlo, ¿de acuerdo? Pero hay que controlarlo. Por eso es importante el reconocer y identificar esos riesgos. Muy buen apunte, Luis David. Es que eso pasa. Eso pasa. Y acabas de nombrar la palabra maldita que la odio. Se la odio a todos los traders cuando nos lo hablan, es la palabra recuperar. Ya, pero es que eso pasa. La gente quiere recuperar lo que ha perdido, ¿no? Claro, normal. No hacer otra operación buena. No. Que me han soplado la pasta. Yo quiero recuperarla. Sí, claro. Entonces, yo ahora me acuerdo de otra cosa más, que son errores que solemos cometer, que suelen cometer los traders y los inversores, y que se puede planificar, y es, por ejemplo, el que yo ahora estoy navegando en YouTube y veo que el trader X ha hecho una operativa, un sistema tal, y digo, uy, que qué fácil, que tal, y me empiezo a operarlo mañana con dinero real, sin saber los riesgos. Pero es que me abro la cuenta en el broker, porque hay brokers que abres la cuenta de un día para otro. Es que son muchas facilidades que nos hemos dado cuenta también a veces, que dices, ostras, qué fácil que es que se convierte esto en un casino, ¿no? Entonces, por favor, seriedad. Lo he dicho, lo primero que he dicho, es un negocio. Profesionalizarlo lo máximo posible. No tengáis prisas. Una de las cosas que solemos hacer, y es un cortocircuito muy grande con los traders que vienen a ver si les podemos echar una mano, alejaros de la operativa. Cuando sucedan estas cosas, alejaros un poco de la operativa, tomar perspectiva. No os encabezonéis, no os deis contra ese muro una y otra vez, por favor. Llevar mucho cuidado con eso, ¿vale? Y luego sentaros, vamos a ver qué riesgos tenemos. En todo momento hay que tenerlo todo lo máximo atado y escrito posible, ¿vale? Porque es que si no lo tienes definido, no lo vas a poder ejecutar, que eso es otro de los problemas, que no se definen esos riesgos. Sí, genial. Yo creo que con esto ha quedado bastante claro, ¿no? Que sirva también de símil, igual que cuando vamos conduciendo nuestro coche, ¿no? Que tenemos el warning de los 4 intermitentes para cualquier riesgo que encontremos en la carretera, pues lo ponemos. Pues aquí es lo mismo. Buscar un mecanismo. Nosotros hemos dado algunas pinceladas o algunas formas en poder gestionarlo y creemos que eso haya servido un poco, sin más no, para alertarnos de que existen los riesgos y que los riesgos hay que controlarlos de una manera u otra, ¿no? Yo creo, Luis David, que ha quedado bastante claro nuestro objetivo, ¿no? En priorizar y controlar ese tipo de cuestiones. Yo no sé allí donde veas tú, pero aquí ha nevado y voy a coger al coche sin cadena, me voy a la nieve a hacer un muñeco, a todo lo que del coche. Yo tengo prisa en llegar, a hacerme la foto para postearla, ¿eh? Vigila, no te caigas, no te resbales y te pegues otro talegazo por ahí que no vale la pena. ¿Ves? Otro de los riesgos. La exposición a redes sociales, el querer ocupar las portadas de los grupos de trading
con esa operación súper que te catapulte, que te lleve a la gloria. Riesgos. Sí, el postureo. El postureo, que hay algunos que lo hacen. La verdad es que lo hacen muy bien, ¿eh? Eso del postureo, hay algunos que lo hacen muy bien. Pero bueno, en fin, esto ya con cada uno. Pues muy bien, Luis David. Pues ala, que vaya muy bien la nieve y nos vemos pronto. Un saludo. Muy bien, muchas gracias, Jordi. Muchas gracias a todos los que habéis seguido este encuentro. Ya sabéis, nos podéis encontrar en la página web www.eneatrading.com. Puedes leer nuestros libros, Cartas al Trader y de Trader a Trader. Estamos presentes en redes sociales, en YouTube, en iVoox, y siempre puedes ponerte en contacto con nosotros a través del correo electrónico.